Hermanos y hermanas del ciberespacio, sean bienvenidos a otro miércoles de video y miércoles de saber cómo está el mundo allá afuera para entender cómo está el mundo aquí adentro. Es para mí un gusto el saludarlos una vez más, una semana más. Ha sido una semana de muchos movimientos desde que platicamos del tema de la vulnerabilidad y por tanto el día de hoy vamos a platicar de un tema que considero es uno de los más importantes. Porque a veces, como en el amor, asumimos que sabemos amar y que el amor es algo que va a suceder en el camino y yo no tengo que hacer nada para que suceda, solo va a llegar. Hay otras situaciones de la vida donde asumimos que ya tenemos la conciencia y el conocimiento para poder decidir y ejecutar alguna acción con respecto a mi camino de vida. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar de las decisiones y de la libertad. ¿Por qué estamos vinculando estos dos temas? Para empezar, porque yo tengo la fiel creencia, junto con otros autores que he leído en estos días, de que la verdadera libertad del ser humano está en su capacidad de decidir. ¿Cuál sería otra analogía a esto? En un sentido religioso, es el famoso libre albedrío. ¿Es libre albedrío o albedrío? Bueno, ahí vamos a ver cómo se pronuncia. En este libre albedrío, el ser humano es dotado de la máxima capacidad que Dios puede otorgarle, no sé por qué hice comillas, pero que Dios puede otorgarle para hacer suyo el entorno que le regaló para existir y para coexistir. En un término social presente, es en nuestra responsabilidad y nuestra capacidad de responder a nuestras decisiones que nos vamos conformando como seres sociales, seres responsables y como adultos dentro de toda la palabra. Hay, una, hay un déficit de educación desde nuestros hogares y en la sociedad con respecto a cuál es la correcta toma de las decisiones. Cuando nos confrontamos con decisiones difíciles, de acuerdo a nuestra historia de vida, a nuestros traumas, a nuestras heridas y a todo un entorno social que hasta cierto punto nos determina, poseemos la libertad de elegir en situaciones de lo que está bien o lo que está mal, o más profundamente lo que va guiado y conectado con mi camino y mi proyecto de vida y lo que no va guiado con mi camino ni mi proyecto de vida. Entonces, así como en la vulnerabilidad les pasé esta pequeña receta con cómo me puedo mostrar vulnerable con las personas, cómo puedo conectar con los seres humanos de una forma honesta, de una forma real, aquí vamos a tener también procesos para tomar una decisión correcta, para ser conscientes de que las decisiones que estoy tomando no las estoy basando en lo que me dijo el tarot, no las estoy basando en un sentido irracional, las estoy basando completamente en posibilidades reales con respecto a lo que yo quiero y a lo que yo busco. Para esto, vamos a explicar a fondo entonces cuál es esta cuestión de la libertad, la forma en que la libertad se conecta con las decisiones y cuáles son las ideas equivocadas o las decisiones que podemos llegar a tomar en la vida que nos alejan de, de la vida que realmente queremos vivir, de la vida que queremos formar y de los comportamientos con los cuales vamos a forjar y labrar el camino que vamos a ir marcando. Ay, mi hermano, que vamos a ir marcando en la vida. Entonces, ¿cuál sería, por tanto, la búsqueda del ser humano? La búsqueda del ser humano es encontrar una armonía en la humanidad propia. Asumirnos como seres humanos y no querer presentarnos socialmente como bestias o como animales. El querer buscar ser bestias y justificar nuestras acciones desde un biologicismo, vamos a decir, um, donde yo me identifico como bestia
como pensamiento cavernícola, es una regresión a la evolución humana y es un rechazo pleno a una de las mejores capacidades que tenemos como seres humanos y que nos distinguen de los animales, que es la capacidad de razonamiento y el conocimiento. Entonces, el ser humano busca volver a conectar con su entorno, busca volver a sentirse uno. Ya hemos hablado en todos los videos que es esta completa y plena búsqueda del sentimiento de soledad, de solucionar el sentimiento de aislamiento y soledad, la alienación. Entonces, ¿cómo vamos a lograr buscar y encontrar esa humanidad propia? ¿Cómo vamos a desarrollar la armonía dentro de nuestra propia humanidad? Vamos a encontrarla a partir del pleno desarrollo de nuestras fuerzas humanas. ¿Cuáles son nuestras fuerzas humanas? Todas las que hemos ido planteando aquí, todas las que hemos ido platicando, que se van a concretar en la acción de la decisión. La decisión con el correcto razonamiento y la decisión conectada con la acción. Ya habíamos hablado cómo el amor es un lenguaje de acciones también. Para poder decir que amamos a alguien es importante respaldarlo con acciones, demostrarlo con acciones. Y el amor es una decisión. Ya hemos hablado de cómo las decisiones, perdón, de cómo el amor es una decisión que hacemos todos los días, es una disciplina y es algo con lo que trabajamos. Entonces, este sentido biologicista, un tanto arcaico de la idea darwinista de que venimos de los animales, que es completamente válida, sí es un sentido con el cual podemos hacer un análisis histórico del crecimiento del ser humano, del hombre, de la mujer, pero no nos define y no es determinante porque estamos rechazando la evolución misma de la humanidad. Que es decir, es arcaico pensar que el cavernícola sigue siendo una representación. Sí tenemos un cerebro y una parte, el, ¿cuál, ¿cuál es el cerebro cavernícola? El límbico. Hay una parte del cerebro que se encarga de la cuestión instintiva y que sí nos determina y que nos hace actuar ante las emociones. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, cuando sentimos amenaza, sí hay una memoria de cuando el cavernícola estaba enfrente del dientes de sable o enfrente del mamut y tenía ese actuar, tenía eh, ese reflejo instintivo. Tenemos memoria aún en el cerebro de eso y no hay que buscar reprimirlo. No estoy hablando de una represión ni una eliminación de ese cerebro. Estoy hablando de un reemplazo a partir de la razón y el conocimiento con respecto a evolucionarlo, a, a darle un sentido lógico a mi actuar y a no defenderme en decir es que biológicamente así estoy determinado y voy y me dirijo desde mis pulsiones, desde mis pasiones, desde mis deseos y desde lo que me hace sentir bonito. No, la evolución tiene que ver con con una razón a partir del conocimiento que ya tengo, en donde yo tomo una decisión no solo con lo que me hace sentir bonito, no solo con mi parte del cerebro que me determina el actuar a partir de la emoción que estoy sintiendo, sino reconocer la evolución humana, reconocer mi evolución humana, reconocer y atreverme a entrar en mis emociones y calmar esa parte propia y buscar ese desarrollo en mis propias fuerzas y en mi propia capacidad. Entonces, no estamos buscando reprimir esa parte, estamos buscando reemplazar en otras, con nuevas conductas, con conocimientos y con razón para formar un conocimiento concreto de nosotros mismos, de nosotras mismas. Genuinamente atrevernos a salir de una zona de confort que es el no conocerme para entrar a al nuevo mundo inexplorado que es conocerme, saber quién soy, cómo reacciono y
que no estoy determinado únicamente por mi respuesta primitiva, mi respuesta animal. Hay que buscar una progresión, hay que ir hacia adelante, no hay que hacer una regresión en un sentido de, de donde vengo es lo que soy y va a ser lo que me va a conformar y no me voy a mover de eso. Hay que atrevernos a salir. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no entramos en el mundo de la razón y del conocimiento para tener esta evolución real? Perdemos la capacidad de elegir. La posicionamos en otro lugar, la posicionamos en otro espacio. Perdemos la libertad de elegir. Porque somos esclavos de nuestros deseos, porque somos esclavos de nuestras pulsiones, porque somos esclavos de nuestras pasiones. Y cuando no hacemos esta exploración profunda, nos limitamos solamente a ver el deseo, la pasión, la pulsión, pero no vamos más profundo a conectar cuáles son los motivantes de mis pasiones, cuáles son los motivantes de mis deseos, cuáles son los motivantes de mis pulsiones, qué hay detrás de esta sensación que tengo en el cerebro o que siento de hacer algo, de llevar a cabo una acción. Y hay que atrevernos a cuestionar esa parte, hay que atrevernos a creer que el conocimiento y la acción correcta pueden crear y ampliar una esfera de libertad en mí mismo. Socialmente, si hay un ambiente que nos determina, si hay un límite humano de, de libertad entendida. Sin embargo, caer en esa limitante nos invalida como seres humanos, invalida el poder que tenemos y al mismo tiempo posiciona todo en una cuestión que es determinada por mi entorno social, que es determinada por una cuestión política, de país, de familia, y nos limita de genuinamente creer que dentro de mi poder humano, dentro de mi fuerza humana y dentro de mi desarrollo humano, hay una llave para crear y formar un camino y un proyecto de vida que me desarrolle y que me lleve a donde yo quiero ir, a donde yo quiero llegar. ¿Por qué es tan importante entonces la cuestión de la libertad? Porque desgraciadamente vivimos en una sociedad donde la libertad para gobernantes, para grupos que buscan un impacto de miedo en una dominación de otros, vuelven la libertad una moneda de cambio. Y un ser humano que no goza de su plena libertad realmente no tiene la capacidad de elegir. Entonces, esto es un punto clave, esto es un punto eje. ¿Por qué? Porque hay que posicionar las responsabilidades donde pertenecen a cada una. Hay que saber hasta dónde es una cuestión de mi entorno, hasta dónde es una cuestión de mi familia y hasta dónde es una cuestión mía, hasta dónde yo sí tengo la capacidad de interactuar, de decidir y de hacer las cosas. La responsabilidad de hacer las cosas, y lo he mencionado ya en otros videos, va muchísimo más allá de la idea de la culpa y del ambiente social en el que vivimos con la ideología del castigo, con la idea de tú eres responsable, ergo tú eres culpable, ergo tú mereces ser castigado. Tenemos que ver la responsabilidad desde sé lo que hice y tomo responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad de responder, ya lo hemos dicho. Entonces, cuando salimos de la idea de la culpa, estamos en pro de una evolución. La culpa es una emoción. En el video pasado, ya... Sí, ok. Es que tengo otra vez a mi staff favorita, que es mi prima, y me hizo cara de, acabas de decir una pendejada. Eh, la culpa es una emoción.
Por lo tanto, la culpa es algo que debemos permitir que exista y coexiste en nuestro cuerpecito y dejar que fluya y avance. Si nos estancamos en la culpa, no estamos del lado del amor a la vida, no estamos del lado de, de la biofilia, estamos de un lado de, de autoacusación, de tristeza, de aborrecimiento. Y si estamos de ese lado, terminamos por aborrecer la vida. El mantenernos y sostenernos en la culpa y no evolucionarla, no trabajarla y no ver genuinamente de dónde viene en mí, desde mi autoconocimiento, nos va a terminar dejando en una frecuencia de aborrecimiento a la vida. Y el aborrecimiento a la vida nos lleva al lado necrófilo, nos lleva al lado de, de morir lentamente estando plenamente vivos. Entonces, socialmente, ¿de dónde viene la culpa? ¿De dónde viene esta cuestión social donde creemos que somos culpables? Una de las partes, uno de los pilares es la cuestión política de buscar un responsable y que genuinamente solo busca proteger a unos cuantos, que es un sentido lógico y sencillo de el que tiene miedo de perder lo que tiene y por lo tanto crea un sistema político porque no confía en los seres humanos a su alrededor, que este sistema se va a encargar de buscar al culpable, hacerlo responsable y generarle un castigo. Y educa a partir de una creencia injusta, genuinamente. Todos hemos visto estos casos donde sí sabemos distinguir como hay un chivo expiatorio, no hay un verdadero responsable. Ahí es donde determinamos que nuestra cuestión política de crimen y castigo no funciona, porque sabemos exactamente muchas veces quiénes son los responsables de actos inhumanos, pero, pero el poder económico les da la libertad de seguir ejerciendo decisiones inhumanas. Y pues los que terminan genuinamente pagando por estos crímenes son chivos expiatorios, son personas que simplemente no tienen el recurso para comprar la justicia. Se tenía que decir y se dijo. Entonces, en, en este sentido, claro que tenemos la cuestión de cómo el rico crea un sistema de gobernanza para proteger sus propios intereses y tenemos el lado religioso. El lado religioso crea esta idea de pecado. Si nos vamos a un sentido del hebreo, la palabra pecado del hebreo es chatá. Disculpen mi hebreo, está un poquito oxidado, no lo he practicado últimamente. Chatá no viene como de la palabra pecado con el peso social que nosotros le damos, viene de la idea de errar el camino. Errar el camino. Qué bonito. En el reconocimiento del error tengo la capacidad de una reivindicación. Y análogamente tenemos teschuvá del hebreo también, que es análogamente arrepentimiento, con la idea de regreso al camino. ¿Qué es esto? El pecado es el reconocimiento de que erré el camino y el arrepentimiento es el simple reconocimiento de ese error para regresar al camino. Por lo tanto, el pecador conjugado, el pecador arrepentido, es maestro del regreso, es maestro de la capacidad de un autoconocimiento de que cometí un error y soy capaz de rectificarlo y volver al camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? No es necesariamente el religioso. El camino correcto es el que tú determinas. Es el que tú determinas en lo que tú quieres, en lo que tú sueñas, en lo que tú anhelas y en lo que hemos hablado y que hemos buscado escarbar, en la semilla de quién naciste para ser. Que solo tú lo sabes, ese es tu autoconocimiento, ese es tu trabajo. Ya hemos dado referencias de escarba un poquito en tu infancia, escarba en qué querías ser cuando eras niño, cuáles son tus pasiones, cuáles tus pasiones en un sentido creativo, tus pasiones en un sentido de qué
¿Qué despierta tu espíritu? Eh, en la película de Soul dan un ejemplo maravilloso, la película Soul de Disney, donde aparecen las almitas azules y cuando están en este proceso antes de venir a la Tierra, tienen el, creo que le llaman el Salón del Todo, y ahí pueden explorar diferentes actividades para ver cuál es su chispa con la que van a venir al mundo, y a eso vienen. Lo explica de una forma maravillosa, es un excelente ejemplo, y ahí también nos da esta frase maravillosa de yacear la vida. Es básicamente lo que hablábamos en el video pasado, vivir mis emociones todo el tiempo en momento presente es yacear a la vida, es vivir la vida a cada momento, en cada instante, sintiéndome presente en mi emoción, en mi pensamiento y en mi actuar. Entonces, la culpa fue un mecanismo de manipulación. Fue un mecanismo de manipulación para esta incomodidad que sientes de haberte equivocado, de haber errado el camino. Te lo voy a manejar de otra forma, con la carga que tiene la palabra pecado, para regresarte de una forma coaccionada, de una forma en la que tú te vas a sentir determinado y te vas a sentir forzado a volver y a buscar el perdón dentro de un mismo círculo, dentro de unas mismas creencias y dentro de un sistema religioso. Entonces hay que comenzar a separar y a atrevernos a pensar que, que hay que saber la diferencia entre la palabra de Dios, la palabra del hombre y los representantes humanos en la tierra. La idea original es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el único, ese es el sustento general de la idea que que vino a plantear el maestro Jesús en la doctrina de la religión. Hay que analizar muy bien lo que es una escuela religiosa. Y hay que atrevernos a analizar esos caminos también, esos caminos alternos que nos inculcan desde muy jóvenes. Entonces, cuando el individuo está gobernado por sus pasiones, es cautivo y no hay libertad. Cuando no hay libertad, no se puede elegir. ¿Cuál sería entonces la libertad? La pasión está conectada con el deseo. Y el deseo es lo que me hace sentir bien y lo que me hace sentir bonito. La libertad está conectada con la razón y el conocimiento. Y en un sentido de razón, la libertad es seguir la voz de la salud y del bienestar. ¿Cuál es la decisión correcta? La que va en el camino de la razón, la salud y el bienestar. La libertad de elección, por tanto, es una función en la estructura del carácter. Para elegir en la vida, para tomar decisiones en la vida, para tener la libertad de elegir, hay que desarrollar el carácter para elegir. Nuestro carácter refleja nuestros valores, nuestras creencias y nuestras necesidades. Es súper importante explorar nuestras necesidades porque es en el conocimiento de nuestras necesidades, ese es un pensamiento hegeliano, donde vamos a encontrar la verdadera libertad. Nuestras necesidades, lo que creo que necesito, inevitablemente va a determinar las decisiones que tomo en mi vida. Si yo creo que necesito una familia para ser feliz, voy a actuar con base a eso. Si yo creo que necesito dinero para ser feliz, yo voy a actuar con base a eso. Si yo creo que necesito el título para llegar a ser alguien, voy a actuar con base a eso. Ahí es donde tenemos un sistema de necesidades, valores y creencias. Trabajar con tu mente
trabajar con estas tres cosas y atrever a cuestionártelas, es de sabios cambiar de opinión, atrever a cuestionártelas es la llave para genuinamente comenzar a labrar tu camino de vida, el camino que genuinamente quieres. Y ese camino muchas veces, y no me atrevería a decir el 100% del tiempo, está fuera de tu zona de confort. Esas necesidades, valores y creencias van a determinar, ¿sí estoy? Sí estoy. Van a determinar tus pensamientos, tus sentimientos y tu comportamiento. Es maravilloso ver cómo todo está conectado. Todo está conectado. Por lo tanto, ¿de dónde surgen estos valores, necesidades y creencias? En la infancia. En la infancia los comenzamos a forjar. En lo que nos nutre nuestra familia, en lo que nos nutre nuestro entorno, comenzamos a forjar eso. Por eso es tan importante trabajar con nuestro niño interior. Por eso es tan importante reconocer qué traumas tiene mi niño interior. Hablar con él y decir que las reacciones que tenemos a las situaciones traumáticas que vivimos ya no son comportamientos que necesitamos como adultos. Porque el niño actúa y desarrolla comportamientos con base a su necesidad de sobrevivencia, su necesidad de sobrevivir y su conocimiento de qué tan capaz es mi cuidador de guiarme en el mundo, de alimentarme, de protegerme y de que yo sobreviva. Ser adulto es ser responsable de ti mismo y entender que tú eres ya capaz de alimentarte, tú eres capaz de navegar tus emociones, tú eres capaz de navegar el mundo, aunque te dé miedo, aunque tengas miedo. Y eso lo digo ahorita con el corazón porque estoy en un proceso de decisiones donde tengo mucho miedo, pero hacer el canal también me daba miedo. Hay que hacer las cosas con todo y miedo, ya lo hemos hablado. Entonces, el factor decisivo de la elección es el conocimiento. Para poder decidir como adulto responsable y con libertad, hay que tener libertad para poder decidir. Y hay que tener conocimiento para ejercer la decisión correcta. Y el conocimiento no es solo saber. El conocimiento significa que el individuo, que yo, hago mío, hago propio lo que aprendo. ¿Qué es esto? Yo te puedo platicar en cada video sobre un tema, pero va a ser en tu experiencia de un video a otro, de tu experiencia en esa semana, que retengas la información que yo te doy y que la lleves a tu vivencia del día a día. Porque en esa vivencia del día a día, tú vas a sentirlo, vas a experimentarlo, vas a verlo, vas a observarlo en otras personas, lo vas a experimentar en ti mismo y al tener toda esa conjugación, vas a llegar a una convicción. Vas a crear la maravilla de una convicción. La convicción es estar seguro de algo a partir de la experimentación, de sentirlo, de observarlo en otros, y ya no tienes una opinión sesgada del tema. Ya lo viviste y tu opinión ya no es una opinión irresponsable respecto a algo. Ya es una opinión responsable, donde cumpliste todo el proceso que se debe de cumplir para poder tener una convicción. ¿Cuál es la importancia de esto? Que la mayoría de las personas fracasan en la vida por no conocer el momento donde todavía eran libres para actuar con la razón y para actuar con el conocimiento. Todos hemos escuchado historias de vida en nuestra familia, en otras personas, de es que cuando decidió andar con esta persona, es que cuando entró a ese trabajo, es que cuando decidió estudiar esa carrera, tiene un porqué, tiene una razón de ser.
Y ahí quiero hacer especialmente un video sobre la intuición. Ahí la intuición tiene muchísimo que ver, porque la intuición está conectada con, más allá de nuestros deseos, está conectada con nuestro proyecto, está conectada con quién quiero ser. Entonces, nuestra capacidad de elegir va a cambiar con la práctica de vida. La maestría de la vida se hace viviendo. ¿Cómo se vive? Eligiendo, decidiendo, notando los dos caminos que siempre se van a estar presentando día con día. Levantarme de la cama, ir a la escuela, ir al trabajo, tener una familia, ser un buen padre, ser un padre presente, ser una buena madre, ser una madre presente. Es en las decisiones del día a día, son esos granitos de arena que van a conformar el oasis de que eventualmente vas a llamar vida. O eventualmente vas a sufrir. Tus decisiones van a determinar eso, esos granitos de arena. Entonces, ya vimos que para tomar una decisión hay una influencia de carácter, hay una influencia de la libertad. Y dentro del carácter tiene que existir un equilibrio de fuerzas que nos dejen elegir. Un equilibrio de fuerzas que solo se puede determinar a través de un proceso de decisión. El proceso de decisión necesariamente lleva conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Ahora sí vamos a ir a las 6 cosas que necesitas, que tienes que conocer, no que necesitas, que tienes que conocer para tomar una decisión correcta, para tomar una decisión concreta. La primera, el conocimiento del bien y del mal. Puede ser social, lo que te enseñó la sociedad que está bien o está mal. Puede ser la educación que te dieron tus padres, puede ser la cuestión religiosa, la que tú quieras, pero la plena conciencia del conocimiento de mi decisión está en el lado del bien o está en el lado del mal, de acuerdo a esa educación que tengo. Número 2. ¿Qué acción correcta? ¿Qué acción es la correcta para el fin deseado? ¿Cuál es mi fin? Y de la serie de acciones que tengo para llegar a él, ¿cuál es la correcta? Número 3. Conocimiento de las fuerzas detrás del deseo. Eso es autoconocimiento completamente, es el inconsciente. Detrás de mi deseo, detrás de lo que quiero lograr, ¿qué es lo que realmente busco? Para tener mejor información de esto, es muy bueno volver a ver o ver si no lo has visto el video de la vulnerabilidad, porque ahí entramos un poquito en esta cuestión inconsciente que se conecta con las emociones y con los sentimientos. Esta cuestión inconsciente es la que nos va a dar la parte que no conozco del deseo, de mi deseo. Número 4, el conocimiento de que la posibilidad que busco es real. Muchas veces nos frustramos en la vida porque nos aferramos a deseos y decisiones irreales que no van a ocurrir. Y nos enojamos equivocadamente con otros cuando nosotros no nos atrevemos a tomar la decisión y la toma alguien más y sale mal, nos enojamos. Cuando el camino correcto es hacerte responsable de que tú no tomaste la decisión y por lo tanto debes de tomar responsabilidad y buscar la razón y el conocimiento para comenzar a tomar tus propias decisiones. Y la posibilidad real la vas a determinar de una forma de razón, de una forma sencilla y concreta. ¿Qué es lo que creo, lo que quiero y qué tan probable es que suceda? Probabilidad, no solo, bueno, mejor dicho, probabilidad junto con la posibilidad. Tienen que estar conectadas, tienen que existir ambas y que sea plausible. 5. Completo conocimiento de las consecuencias. Ya hiciste un análisis largo, las consecuencias de la acción concreta que vas a llevar a cabo para llegar a tu fin. Ser completamente consciente que vas a hacerte responsable de la consecuencia de tu decisión.
cuáles son. Ahora sí, es en tu cartera de vida, ¿lo puedo pagar o no lo puedo pagar? Emocional, psicológica, monetaria y todas las necesarias. 6. Este es súper importante porque es la voluntad para obrar, la voluntad para hacer las cosas. Por eso es el último, porque es concretar la decisión. Y en el concretar la decisión viene una disposición a sentir dolor y a sentir frustración. Forzadamente. El tomar una decisión sí tiene que existir esta disposición del sacrificio que me va a conllevar la decisión que estoy tomando. Que la decisión correcta no necesariamente se siente bonito. La decisión correcta puede llevar miedo, puede llevar frustración, puede llevar todo lo que conlleva salir de la zona de confort. Y aún así, mi decisión es clara con el camino que llevo, es congruente con mi vida y es congruente con lo que yo quiero. Por lo tanto, la decisión es la capacidad del ser humano de obrar por su propio interés. Es en este conocimiento, Freud decía, la verdad te hará libre. Es en este conocimiento dentro de la decisión que tomas que genuinamente tienes la capacidad para obrar, tienes la capacidad para actuar y tienes la libertad de hacerlo. Ya dejamos eso muy claro. Quien no tiene libertad de elegir no puede, no tiene ese derecho. Cuando ya la tienes, va conectada con tu capacidad de actuar. Por lo tanto, hay que ser completamente conscientes cuando tomamos decisiones de un factor que para mí es fundamental también, que es el tiempo en que la tomo. Cuando genuinamente estoy queriendo corregir una decisión que yo ya tomé. Ejemplo, una relación a distancia de continente a continente. Cuando tú te vas y decides tener una relación a distancia, estás dentro de una posibilidad irreal de sostenerla. A menos que tengas la capacidad económica, que genuinamente los horarios coincidan, que sean honestos y honestas en si vas a tener una relación monogámica, que tengas conversaciones complicadas con tu pareja, la temporalidad de cuánto tiempo vas a durar, todos estos factores para que sea una decisión y una posibilidad real sostener una relación. Si tú sabes que no la tienes y a los 3 meses tu relación termina, tu relación no terminó a los 3 meses cuando le dices esto no está funcionando, vamos a terminar. Tu relación terminó en el momento en que decidieron hacer una relación a distancia bajo una posibilidad irreal. Ese es el punto donde digo que la mayoría de las vidas, las personas se sienten fracasadas porque no saben en qué momento, no alcanzan a determinar en qué momento todavía eran libres de elegir. En el momento que tú eliges irte al otro país, tu relación ya está condenada, ya no hay libertad de elección. Tu relación ya terminó, solo estás prolongando la decisión de terminarla, pero ya terminó. Tu primera decisión fue la determinante porque llevaba la posibilidad real de por medio ante la posibilidad irreal. La posibilidad de que funcionara a un año de distancia en una cuestión de posibilidades era irreal, era una fantasía. Ese es el arte de decidir en la vida. Es el arte de saber. Es tan importante saber llegar como saber irse. ¿Por qué? La meta final que tenemos como seres humanos es ser completamente humano y estar en completa unión con el mundo. Cada decisión que yo tomo
aumenta la confianza que tengo en mí mismo, en mi integridad, en mi valor y en mi convicción. Aumenta mi capacidad de elegir indeseablemente en contra del deseo. Ir al gimnasio aunque no quiera, levantarme temprano aunque no lo desee, estudiar una carrera que va a implicar desvelos y va a implicar años, aunque no me sea cómodo. Esa es la capacidad de elegir lo indeseable. Conforme yo voy forjando esa disciplina, me vuelvo un maestro en elegir lo indeseable y me vuelvo un maestro que decide con la razón, la salud y el bienestar, con el conocimiento y la razón. Cada rendición, cada cobardía me debilita y prepara un camino para más actos de cobardía y la pérdida de la libertad. Cuando yo tomo una decisión, cuanto más tiempo sigo tomando una decisión equivocada, voy a endurecer mi corazón. Voy a seguir labrando un camino que está partiendo de una decisión equivocada. ¿Cuál es la decisión equivocada? La que me traiciona a mí mismo, la que traiciona mi integridad y la que me genera pérdida de confianza en mí mismo. Hay más factores, la que deshumaniza al otro. En sí, contigo mismo son esas tres. La que te da un sentimiento de traición, una falta de integridad o una pérdida de confianza. Cualquier decisión que partió con alguno de estos tres, con el sentimiento de estas tres, estás en el camino errado. Y por no querer aceptar que esa decisión fue equivocada, vas a seguir cometiendo más decisiones equivocadas, tratando de subsanar la decisión madre, la decisión central que fue la que te mandó por el otro camino. Cuando estamos cada vez más adentro en el camino equivocado, se vuelve más difícil aceptar el gasto de tiempo y energía que ya le invertí a este camino. Y el colmo es que de alguna forma lo vemos y lo sabemos y dejamos de estar en una posibilidad real. Las posibilidades que vemos de salvar ese camino, de cambiar ese camino, son cada vez más irreales. No, no tienen un sentido lógico y razonado de la posibilidad de que eso suceda. El conocimiento máximo de la necesidad, de mis necesidades, eso es lo de Hegel, es por tanto la máxima libertad. Porque yo cuando yo tomo decisiones a partir de lo que necesito, de mi deseo, de la pulsión, no estoy en el camino correcto, no estoy en el camino de lo que es mejor para mí, no estoy en el camino que no lleva culpa, por ejemplo. Todos tenemos la posibilidad de elegir si tenemos la fortaleza y el conocimiento para tomar una decisión, para hacer las cosas. Todos tenemos esa posibilidad de salir de la zona de confort, de atrevernos a tomar las decisiones en ese camino. Es bastante complicado, requiere de mucho autoconocimiento, reconocer cuando esa pareja no aporta a lo que yo busco o a lo que yo quiero, o ese trabajo no está encaminado con mi meta y mi misión de vida. Por eso el conocimiento es el sustento de la decisión y de la libertad, porque únicamente el conocimiento te va a decir
El conocimiento en general y el conocimiento de ti mismo. No es solo conocer el bien y el mal, es conocer cuál es mi salud y cuál es mi bienestar, qué es lo mejor para mí. Eso lleva tiempo y eso implica trabajo contigo mismo, eso implica conocer tu cuerpo, saber qué tipo de cuerpo tienes, saber qué tipo de mente tienes, trabajar con ella. Ese autoconocimiento es personal. Hay una frase que hice muy propia de la Cábala, donde dice que no puedes interferir en el proceso y en el camino de otro ser humano. El camino y el proceso de cada ser humano es sagrado. Son sus decisiones. El objetivo de este canal es la búsqueda de la razón y la conciencia y del conocimiento. No decirte cómo vivir tu vida, no decirte qué hacer o qué no hacer. Al final eso es tuyo. Y como yo respeto tu camino, yo espero que respetes el de otros. Yo espero que honres el camino de otros, las decisiones de otros. Hay decisiones que ya quedó claro que requieren libertad para accionar. No podemos interferir en la libertad de otro. Hoy, por ejemplo, que es Día de las Madres, es importante tocar ese tema. La maternidad es una decisión que se debe de tomar con libertad. La paternidad es una decisión que se debe de tomar con libertad. Es de los dos lados. Hoy específicamente hablando de las madres, un abrazo a las madrecitas, especialmente a la mía, jefa, un beso. Eh, es una decisión que se requiere tomar en libertad, porque solo la persona, solo yo, solo tú, vas a vivir en la culpa del camino que elegiste o en la responsabilidad del camino que elegiste. ¿Y por qué es tan importante que, sobre todo en este tema, porque te estás llevando un ser humano contigo? Porque durante los primeros años de vida, el niño no es libre y por lo tanto no puede ser responsable. No puede ser responsable de un niño de 4 años que muerde a otro niño. Requiere ser guiado en el camino correcto, pero la responsabilidad de que el niño de 4 años muerda es de los papás. Y hay un gran error actualmente socialmente, que es querer empezar a responsabilizar a los niños ante la educación violenta que viven de sus padres, ante una educación que no involucra amor y respeto. Incluso estamos creando enfermedades para justificar que el niño es niño, pero no está siendo niño. Vamos a darle un nombre a un niño que está actuando de esta forma porque está viviendo una situación de violencia familiar, porque sufrió abuso sexual, porque sus cuidadores no actuaron responsablemente y no tomaron las decisiones adecuadas. Y cuando el cuidador no se quiere hacer responsable de las decisiones adecuadas, estamos creando generaciones de niños inseguros, sin carácter, que eventualmente van a ser adultos incapaces de tomar decisiones, que ya no van a tener esta capacidad de elegir, que no van a tener convicción, que no van a tener integridad, que no van a tener una creencia de valor en sí mismos. ¿Qué pasa cuando yo quiero coaccionar y manipular a un humano pequeño a que sea como yo quiero que sea, a que se comporte de la forma en que yo creo y yo considero que se tiene que comportar? Deja de creer en sí mismo. Y cuando deja de creer en sí mismo, se vuelve incapaz de reconocer cuando comete un error. Si aparte de ese humanito, yo lo educo con un sistema de castigo, con un sistema de cuando te equivocas, hay una consecuencia física violenta y negativa, hay una consecuencia psicológica, violencia negativa, ahí nace el trauma.
Y ahí es donde nos cuestionamos qué tipo de adultos estamos dejando en la humanidad. Por eso esa simple decisión de la mujer merece el derecho y la libertad de elegir si quiere ser madre o no quiere ser madre, lo debe de tener. Lo debe de tener. Y no te tiene que importar ni a ti ni a mí lo que sea que decida. Ella es la única capaz de, ella es la única capaz de responder responsablemente por la decisión que toma o con culpa. ¿Qué pasa si socialmente obligamos a una mujer a maternar cuando no quiere maternar? Si nos vamos al video donde hablábamos, creo que fue el 3, donde hablábamos de qué enseña la padre, yo voy a ser la padre, no es cierto, qué enseña el padre y qué enseña la madre se encarga de enseñarle al hijo el amor a la vida. En el sentido que estamos hablando ahorita, si ella está yendo en contra de su convicción, de su integridad, si ella no quiere tener hijos, se está rompiendo su capacidad de elegir libremente. Ya está siendo forzada, coaccionada a hacer algo. Cuando nosotros somos coaccionados y caemos en la culpa, caemos en un sentimiento de tristeza. Si caemos en un sentimiento de tristeza, caemos en un autoaborrecimiento. Si estamos en un autoaborrecimiento, aborrecemos la vida. Y la madre le enseña al hijo el amor por la vida. ¿Qué pasa? Estamos generando niños necrófilos, niños que aborrecen la vida, niños que van a odiar la vida. ¿Cómo va a ser un niño que odia la vida? ¿Qué va a ser un niño que odia la vida? Y ya la sociedad está determinando la vida de dos personas, una que va a vivir con culpa y un pequeñito que va a sufrir sin entender sus primeros años de vida, porque simplemente a la mujer no se le dio la libertad de elegir. Y ya lo dijimos, no se puede ser responsable si no hay libertad. Por eso no es algo que se pueda debatir, no es algo que tú puedas opinar o que yo pueda opinar genuinamente. Estamos interfiriendo en el derecho de decisión humano. Es inhumano quitarle el derecho de decisión. Y esta idea pues es que si tuvo un acto sexual, debe de tener al hijo, estamos yendo a un castigo. No estás en pro de la vida, estás en pro del castigo, de la consecuencia, y no estás buscando una solución a los embarazos adolescentes o a una problemática social real. Estás buscando que se castigue. No estás viendo la vida nueva como una bendición o como un regalo de Dios, lo estás viendo como un castigo a la mujer que no fue casta, no fue pura y cometió el acto sexual. A la mujer, porque todavía no hemos evolucionado socialmente a la responsabilidad del varón dentro de esta situación también. Y mucho de esto viene de una amargura que es completamente entendida de tantas mujeres que fueron forzadas. Y esta idea egoísta de es que si yo lo hice, tú también lo tienes que hacer. Que si yo lo sufrí, tú también lo tienes que sufrir. Si yo ya pasé por eso, tú también lo tienes que pasar. Y ese no es el camino del amor. El camino del amor comprende. El camino del amor acepta. El camino del amor abraza y permite darle a esa persona la maestría de reivindicar.
No creo que nadie quiera vivir lo que implica la decisión y la libertad de tener o no tener un hijo. Es traumático, es doloroso, es difícil. No va para nada. Es una decisión donde la acción forzadamente sí implica una disposición al dolor y a la frustración. La implica forzadamente. De todas las decisiones que se toman en la vida, esa te la firmo y te la garantizo que implica que la mujer tiene que estar dispuesta a sentir dolor y a sentir frustración. Si tienes una idea de que merece un castigo, ahí hay un castigo. No es una decisión fácil tampoco. Pero lo que estamos cercenando socialmente es la capacidad de alguien de decidir un camino y de todavía implicar a otro humanito, a otro ser, a un bebé en ese proceso. En un proceso donde ya la mamá no le va a poder transmitir el amor a la vida, ya no va a cumplir la parte que le toca, no va a tener un instinto maternal. La maravilla del Día de las Madres es que es un día de celebración al amor máximo, al amor maternal. Que, ¿Cómo debe de ser la vida sin experimentar el amor incondicional de tu madre? ¿Cómo debe de ser la vida sin una madre que te ame? ¿Cómo poder amar la vida sin ese primer amor que te ama tal cual eres en tu pureza, en quién eres, en cómo eres, sin no poder tener ese derecho? Porque al mismo tiempo, al quitarle esa decisión a la madre, le estás quitando el derecho al bebé a ser deseado, a ser amado y a ser bien recibido en una familia integral y funcional, más allá de que se conforme como se conforme, que tenga cuidadores que genuinamente lo amen y lo quieran, instintivamente. Y genuinamente en un país donde un sistema, donde la decisión pudiera ser dar en adopción, un país donde no tenemos un sistema de adopción correcto, es seguir cultivando personas en las cuales el amor va a brillar por su ausencia, porque no va a existir, porque no va a estar. Y como última medida, en todo caso, de todos los argumentos que he llegado a escuchar, el argumento de hacer responsable a alguien más que no es la madre, que no le va a dar lo que esencialmente todos necesitamos. Todos necesitamos esa conexión, ese amor y esa incondicionalidad para crecer. ¿Vamos a crecer de cualquier forma? Sí. ¿Vamos a crecer mejor teniéndolo? También. Por lo tanto, la mejor forma de honrar la maternidad, la mejor forma de honrar a la mujer y de genuinamente decir son lo mejor que existen, son lo más maravilloso que hay sobre la tierra, es dejarla ser libre y dejarla decidir. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre su cuerpo, sobre sus relaciones, sobre su vida. Y decidir que su vida no se vuelva un infierno porque está siendo obligada a tomar un camino que ella no quiere elegir. Nuestras creencias no pueden limitar el derecho de otra persona sobre su propia vida y la vida de alguien más. Por lo tanto, ese es un ejemplo perfecto de una decisión importante que se puede tomar la vida y la bifurcación de los dos caminos y la plena conciencia que toma la mujer para la simple decisión de tenerlo o no tenerlo, que ya es de por sí difícil, porque sí va a ser un determinante en el camino en donde una mujer deja de ser mujer para ser madre. Esa transformación solo las madres pueden entender lo que implica, lo que requiere y lo doloroso que es dejar de ser mujer para, en primer lugar, ser madre. Y en primer lugar, poner a otro ser vivo antes que a ti. Es,
es algo que solo como hijos, los que hemos vivido el amor de madre, lo podemos entender. Muchísimas gracias por ver hasta el final del video. Como siempre y cada semana, te mando un abrazo enorme. Cuídate mucho, quiérete mucho y decide bien cuál es tu camino de vida, cuál es tu meta de vida y qué vas a hacer mañana para comenzar a crear los granitos de arena de eso que anhelas y de eso que sueñas. Te mando un abrazo enorme y aquí nos vemos el próximo miércoles.